Hola amigos, yo soy Ángel Alcudia del Ministerio Cristiano Vencedor, Vencedor Radio, Vencedor Televisión, y pues es un gusto poder saludarlos para compartir con ustedes un nuevo estudio sobre el libro del profeta Daniel. ¿Y por qué es tan importante estudiar particularmente en estos días al libro del profeta Daniel? Bueno, el Señor Jesucristo lo mencionó como uno de los profetas que habrían de traernos un mensaje muy importante, muy trascendente para aquellos que viviéramos en los días finales. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero estamos viviendo justamente en esos días, los días antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el libro de Daniel fue escrito y nos ha quedado como un legado para nosotros, precisamente para traernos un mensaje de esperanza. Al mismo tiempo nos revela el gran secreto de cómo los cristianos podemos, con la bendición, ayuda de Dios, pasar por en medio de todas las tribulaciones que ya han comenzado a azotar a nuestra tierra. Daniel nos entrega la llave divina para poder entender los escenarios de un mundo previo al gran acontecimiento de todos los siglos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo creemos? ¿No lo creemos? No hará diferencia. No hará diferencia en el evento, pero sí va a ser una gran diferencia en cuanto a nuestro bienestar y a nuestro futuro eterno. En el libro de Daniel capítulo 1 encontramos una de las lecciones más extraordinarias en cuanto a lo que Dios revela sobre cómo prepararnos para ese gran día de la venida del Señor y de los eventos que van a ocurrir antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y así, como en el libro de Apocalipsis se nos predice, se nos enseña, se nos anuncia que llegará el momento en que va a levantarse una imagen de la bestia. Así Daniel también nos presenta el hecho de que hubo un momento en la historia de Daniel y sus amigos que una gran estatua fue erigida también y que representó una verdadera prueba para todos los hijos de Dios que estaban en ese momento cautivos en Babilonia. Nosotros también, desde el punto de vista simbólico y espiritual, nos encontramos viviendo en medio de esta última gran Babilonia, de acuerdo al libro de Apocalipsis. Por lo tanto, lo que ocurrió allá hace aproximadamente 1600 años, en el tiempo del profeta Daniel, nos atañe a todos nosotros, a los que creemos, de acuerdo a el estudio de las Sagradas Escrituras, de que estamos viviendo en tiempo previo al cumplimiento de esa parte de la profecía, cuando veremos cómo la imagen de la bestia habrá de ser levantada. Y todos aquellos que creemos en Cristo vamos a ser afectados de una o de otra manera. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos en este tiempo como pasos previos para poder encarar este tiempo de grandes desafíos para todos nosotros, los que vivimos previo al momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tipo de preparación necesitamos hacer si queremos realmente ser conquistadores, como nuestro Señor Jesucristo nos invita a que lo seamos? A todos y cada uno de nosotros, el Señor nos está invitando a seguir, en cierta manera, el ejemplo de Daniel. Inmediatamente
después de su llegada a Babilonia, Daniel se enfrentó con su primera prueba, ya en terreno de Babilonia. Probablemente nosotros todavía no hemos enfrentado ninguna prueba, una prueba real en nuestros días, pero eso no va a ser la diferencia. Si estamos vivos, nosotros tendremos que tomar una decisión. Pero en este momento hay una decisión que Dios nos está invitando a tomar. Voy a leer Daniel capítulo 1, el versículo, bueno, quizás leamos desde el versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Este era un alto privilegio. Daniel, sus amigos y muchos otros jóvenes judíos que habían llegado como esclavos a Babilonia, fueron tomados en cuenta y fueron seleccionados para formar parte de un grupo selecto de estudiantes que pudieran ser entrenados, preparados, educados en la ciencia de los caldeos, a fin de que sirvieran en el reino de Babilonia. Un privilegio mayor fue cuando estos muchachos tenían que participar de la comida y de la bebida del rey. Era un alto privilegio, puesto que no todos en Babilonia podían tenerlo. Pero en ello había un problema escondido, especialmente para estos jóvenes hebreos que habían sido enseñados e instruidos en cuanto a cuáles eran las carnes limpias y cuáles eran las comidas inconvenientes. También habían aprendido muy temprano en su vida que el alcohol no era lícito de beber. Ellos en su hogar habían leído y repetido las lecciones que se desprendían de Nadab y Abiú, aquellos primeros sacerdotes que habían servido en el santuario, y de cómo ellos, bajo la influencia del alcohol, habían entrado al santuario y Dios mismo, les había quitado la vida por este acto temerario. Ellos sabían entonces que ahora tenían que hacer una decisión. ¿Y qué decisión tomaron? Muchos otros de sus amigos que estaban en Babilonia se sintieron agasajados y afortunados de poder participar de la mejor comida del reino. Por supuesto, la comida que servían en la mesa de Nabucodonosor. Sin embargo, Daniel y sus amigos no vieron esto como un gran halago, sino como un gran reto. Y era lo primero que tenían que vencer. Por supuesto que Daniel y sus amigos hicieron una gran decisión. Eso se encuentra en el versículo 8. Daniel puso en su corazón no contaminarse de la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por tanto, le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Parecía una prueba bastante simple. Simplemente no comer de lo que el rey había designado para que comieran. Sin embargo, esto representaba un gran desafío. Pero en nuestros días, uno de los grandes desafíos que todos y cada uno de nosotros tenemos es que si estamos preparándonos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y para los grandes eventos que ya están ocurriendo y que van a ocurrir antes de que la segunda venida ocurra, es necesario que nosotros comencemos a vencer en el mismo punto donde Adán y Eva fracasaron. Adán y Eva tuvieron una prueba. Fue bastante simple. La verdad es que no tenían hambre.
pero Dios les había dicho que no tocasen de ese fruto, a quien Dios llamó el árbol de la ciencia del bien y del mal. No había nada de venenoso en ese fruto. De hecho, la Biblia dice que todo era bueno en gran manera. Sin embargo, Dios se había reservado ese árbol con su fruto y le había dicho a Adán y Eva que no lo tocaran. Ni siquiera tenían que acercarse a él. Simplemente era una prueba de obediencia, una prueba de lealtad, una prueba de fe en la palabra de Dios. Simplemente de confianza en que si Dios se los había pedido, ¿por qué no obedecer? Puesto que tenían sobreabundancia de comida. Sabemos la historia. A Eva se acercó a ese árbol, fue engañada y posteriormente ella se convirtió en un instrumento para engañar a su esposo. Las consecuencias las ha vivido este planeta por casi 6.000 años. Muerte, enfermedad, destrucción, odio, violencia y toda clase de males, enfermedades, todo lo que ahora nosotros conocemos. Tuvo necesidad el Hijo de Dios de comenzar su ministerio de redención para levantar al hombre caído en el mismo punto donde Adán y Eva habían caído. Justamente venciendo el poder del apetito. Hoy, al igual que Daniel y sus amigos, todos enfrentamos el mismo desafío. Muchos tomamos por liviano comer esto o no comer. Es tan fácil ser dejado a ser atraído por las comidas rápidas, por los alimentos supercondimentados, por alimentos que saben bien. El Señor Jesucristo, en San Mateo 24, nos advirtió precisamente a no dejarnos vencer por el poder del apetito. Es uno de los poderes o de las influencias más grandes que todos nosotros tenemos que enfrentar todos los días, puesto que tenemos que comer diariamente. Así que es una prueba constante para nosotros. Dios nos ha dejado una dieta. ¿Qué fue lo que escogieron Daniel y sus amigos? Daniel le dijo en el verso 12 a Aspenaz, al jefe de los eunucos, que probara con ellos solo por 10 días y que les diera a comer legumbres y a beber agua. Solamente la palabra legumbres es la misma palabra que usa el autor de Génesis para describir la dieta de Dios al hombre. ¿Y qué fue lo que Dios le dio al hombre para que comiera? Pues simplemente los frutos de la tierra, según Génesis capítulo 1, el versículo 29. He aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Seguramente usted ha escuchado alguna vez que Dios está tratando de llevarnos nuevamente a la dieta original. Dios está tratando de enseñarnos a que hay un modelo de alimentación que necesitamos practicar a fin de prepararnos para poder salir victoriosos si nos toca vivir cuando la imagen de la bestia sea erigida. Los únicos que fueron fieles, que pudieron resistir la prueba de no arrodillarse delante de la estatua, fueron los muchachos que, al igual que Daniel,
decidieron poner en práctica en su vida las enseñanzas de Dios en las Escrituras y que decidieron practicar la dieta original de Dios al hombre. No hay otro grupo que haya resistido a eso. ¿Por qué? Porque ninguno de sus compañeros, que también eran príncipes, también eran descendientes de la realeza allá en Judá, ninguno de los otros decidió o pudo permanecer fieles, de pie, cuando la imagen de la bestia fue erigida. Si el libro del profeta Daniel es una revelación de Dios y tiene una aplicación principal para todos los que estamos viviendo previo al levantamiento de la imagen de la bestia, es porque Dios todavía tiene un propósito muy serio en cuanto a que nosotros podamos poner en práctica los principios que se revelan en las Sagradas Escrituras y que son para nuestro beneficio. Dios es nuestro Padre. Es un Padre amante, un Padre lleno de bondad, lleno de misericordia. Su corazón se conmueve simplemente por nuestras tristezas o cuando les presentamos nuestras cuitas y pesares. Dios nos ama. ¿Podría Él estar pidiéndonos algo que no fuera para nuestro bien? ¿Podríamos nosotros imaginar que Dios estuviera pidiéndonos algo que no fuera para nuestra salud presente y sobre todo nuestro bienestar eterno? ¿Sería Dios capaz de pedirnos que dejáramos algo que fuera para nuestro bien? Seguramente no. De la misma manera como nosotros, padres, queremos lo mejor para nuestros hijos. Dios, como nuestro Padre, también quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Sin embargo, ¿cuántos nos negamos a regresar al plan original de Dios? ¿Por qué? Porque hemos sido cautivados por un poder que está más allá de nuestras propias fuerzas. Nosotros sabemos lo que es bueno. En nuestro corazón está el firme deseo de hacer lo que es bueno, lo que sabemos que es bueno, pero no está el poder para hacerlo. El único que nos puede ayudar es la gracia transformadora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante que regresemos a la dieta original? Como se describe en Génesis capítulo 1, versículo 29. Una dieta que está exenta de productos animales, está exenta de grasas, está exenta de exceso de sal, está exenta de azúcares refinados, está exenta de carbohidratos refinados. ¿Por qué Dios nos ha dejado esta dieta en Génesis capítulo 1, verso 29, que fue la dieta que Daniel y sus amigos vieron como un asunto importante, trascendente, a fin de poder salir airosos en medio de la corrupción donde vivían? Vivían en el gran imperio de Babilonia. Bueno, hay varias razones y las vamos a enumerar en forma muy breve. La primera es que lo que comemos determina lo que nosotros pensamos. Nuestras percepciones son en gran parte el resultado de lo que nosotros estamos ingiriendo. ¿Por qué? Porque el alimento que ingerimos, después de pasar por ese proceso de digestión, llega al intestino delgado, como sabemos, y ahí se realiza la absorción de nutrientes.
Posteriormente, lo que resta llega al colon o intestino grueso. Allí, todos nosotros tenemos una inmensa población de bacterias. Es lo que hoy se llama el microbioma intestinal. Pero también los científicos le han dado otro nombre. Es el sistema nervioso entérico. Y una de sus funciones es tomar el residuo de alimentos que ha llegado a ellos y comen de ellos y producen resultados químicos que estos van a entrar al torrente sanguíneo y van a llegar a nuestro cerebro, al cerebro superior. Y además, no solamente se hace por la vía biológica, sino también por la vía química, eléctrica de nuestro cuerpo. De manera que nuestro cerebro está recibiendo mensajes que nuestras trillones de bacterias están transmitiéndole al cerebro. Así que es muy cierto que nosotros somos lo que comemos y que nosotros somos lo que pensamos. Pero el resultado de nuestros pensamientos no son sino el resultado de lo que comemos. De manera que no solamente nos formamos de lo que comemos físicamente, sino que también nos formamos psicológica, mental y espiritualmente de todo lo que nosotros comemos o que dejamos de comer. De allí entonces que Daniel tenía muy claro esos conceptos y él necesitaba tener una mente clara para poder discernir todos los engaños de Babilonia. Necesitaba tener un pensamiento limpio para poder mantenerse puro en medio de una sociedad corrompida como lo fue la antigua Babilonia. Necesitaba tener fuerza física para poder resistir todo el trabajo al que tenía que hacer frente. De modo que Daniel, sabiendo de todos los efectos nocivos de una comida equivocada, decidió echar su suerte con Dios. En realidad, ni Daniel ni sus amigos creyeron que esto era un experimento. Ellos sabían perfectamente cuáles habrían de ser los resultados. Cuando le pidieron al jefe de los eunucos que los probara 10 días, dándoles a comer legumbres y a beber agua, Daniel y sus amigos ya anticipaban cuál iba a ser el resultado. Así que no era un experimento sin que ellos no supieran el resultado final. Dios también nos ha revelado en su palabra, en la ciencia, en los escritos inspirados, cuál va a ser el resultado final si nosotros, obedientemente y por amor, decidimos practicar los consejos que Él nos ha dado en su palabra concerniente a la dieta de todos aquellos que nos estamos preparando para la segunda venida de Cristo y que deseamos de todo corazón, si llegáramos a estar vivos cuando la imagen de la bestia se levante, cuando vengan otras pruebas que están enfrente de nosotros, si nosotros practicamos los consejos divinos, Dios estará dispuesto a hacer lo que nos falta a nosotros. Daniel y sus amigos resolvieron ser fieles a Dios en el mismo punto donde Adán y Eva habían caído y donde ahora nosotros sabemos que necesitamos ser fieles en el mismo punto donde nuestro Señor Jesucristo, al mismo comienzo de su ministerio, inició, logrando una victoria contundente en el mismo punto donde Adán y Eva
habían caído, en el venciendo al poder del apetito. Hay una frase que es conocida por todos nosotros, estoy seguro, que dice: lo que no venzas, te vencerá. La victoria de los amigos de Daniel y su determinación de ser fieles a Dios y permanecer de pie cuando todos se arrodillaban frente a esa estatua, no fue el resultado de la casualidad, simplemente fue la combinación, número uno, de la determinación de estos jóvenes de ser fieles a Dios, de hacer la voluntad de Dios y dejarle al Señor los resultados. En segundo lugar, el hecho de que Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con la comida de Nabucodonosor fue una evidencia de cuánto ellos amaban a su Señor, que no iban a corromper el templo donde Dios moraba por medio de su Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? En el versículo 9 de Daniel capítulo 1, dice que Dios mismo, puso a Daniel y a sus amigos, obviamente, en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Si nosotros hacemos nuestra parte, ¿cuál es? Conocer la voluntad de Dios y resolver obedecerla por amor. No porque estamos pensando ganar méritos por medio de comer esto o dejar de comer aquello, no, sino es el resultado de nuestro amor en respuesta a ese amor tan grande que Dios nos mostró al darnos lo más precioso que poseía, que era su amado Hijo Jesús. Pero si nosotros respondemos en respuesta al amor de Dios con amor, en obediencia de fe, entonces Dios va a hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. ¿Y qué es lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos? Simplemente que no podemos hacer lo bueno aunque lo sabemos. ¿Sabemos qué es lo bueno? Claro que sí. Pero muchas veces no hacemos lo que sabemos que es bueno. Como Pablo lo enseñó claramente en su carta a los romanos, cuando justamente decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque el bien que sé que debo hacer, no lo hago. Quiero hacer lo bueno, pero cuando quiero hacerlo, lo que sale de mí es lo malo. No sé si ustedes han pasado por esa misma experiencia. Yo la paso frecuentemente. Quiero hacer el bien que sé que debo hacer, pero no puedo hacer el bien que quiero hacer. Simplemente porque hallo una ley en mi cuerpo que dice que el pecado me lleva a hacer lo que sé que no quiero hacer. San Pablo nos dice que lo único que podemos hacer nosotros es aceptar la gracia inmerecida de nuestro Señor Jesucristo. Porque por gracia somos salvos, y esto no de nosotros, puesto que es un regalo de Dios. Cuando nosotros decidimos aceptar la gracia salvadora del Señor Jesucristo, no solamente recibimos el perdón de nuestros pecados como respuesta a nuestro arrepentimiento, sino también recibimos lo que a mí me falta y a cada uno de nosotros nos falta, que es el poder para hacer. Tan luego decidimos
dejamos de resistirnos a ese amor de Dios que nos busca, que nos llama, que es incesante por nosotros, y lo aceptamos por fe, entonces recibimos el poder que nos capacita a obedecer. Todos nosotros estamos seguros que estamos viviendo en los días previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Las señales están por todos lados. Algunos tal vez no las veamos así. Pero si estamos orando y le estamos pidiendo a Dios el tener un pensamiento claro, una mente clara, para entender lo que Dios nos está hablando a gritos, todos los días, no solo en las Sagradas Escrituras, ahora la ciencia lo dice, las noticias lo dicen, los impíos lo proclaman, todo el mundo lo está diciendo. Habíamos escuchado hablar de plagas y todo lo veíamos en el pasado, en la historia. Ahora lo vemos en el tiempo presente. Muy pronto las pocas cosas que faltan también serán un presente. Tenemos que prepararnos. Y uno de los primeros pasos en nuestra preparación es regresar al modelo divino de alimentación que nos permita tener una mente clara, un pensamiento limpio, un espíritu fuerte, firme y determinado para poder permanecer de pie cuando todos en su momento estarán inclinándose simplemente porque dejaron su preparación hasta el último momento. Pero ahora es un tiempo oportuno, ahora es el tiempo aceptable, ahora es cuando Dios nos está invitando. Y si acaso usted todavía no ha hecho una decisión firme de entregar su corazón a Dios, porque Él lo está llamando. Apocalipsis 3 dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y te estoy llamando. Si abres la puerta, yo entraré y tendremos un momento juntos, porque cenaremos juntos. Y eso es lo que el Señor nos está invitando, que le abramos la puerta de nuestra alma. Saben que el poder no está en nosotros, no está en mí. Pero una vez que hemos decidido hacer la voluntad de Dios, Dios va a poner su gracia en nosotros y va a producir en cada uno de nosotros no solamente el querer, sino también el poder por su buena voluntad. ¿Dejar de comer o comer aquello nos salva? No, nada nos salva, excepto tener fe en aquel que nos amó de tal manera que no tomó por usurpación ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino uno, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sí, nuestra única esperanza es Cristo, pero cuando lo aceptamos, Él nos da su gracia, nos da su poder, nos da su misericordia y increíblemente hace un milagro para que las cosas que antes no deseábamos hacer, ahora nos cause tremendo placer hacerlas. San Pablo en Efesios 1, 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sí, Dios quiere morar en cada uno de nosotros y quiere que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma sea limpia.
Y Él ya ha hecho provisión por medio de su sacrificio y de esa sangre preciosa para lavarnos, para redimirnos. En el verso 5 dice, en amor, Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y San Juan, primera de Juan 3 dice, amados, hombres y mujeres, ya somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. De manera que Dios ha hecho toda la provisión. Dios está ansioso de recibirnos en su reino. Como está ansioso de darnos el perdón, está ansioso de cubrirnos con su manto perfecto de justicia, está ansioso de entregarnos las llaves de la tierra nueva, de nuestro nuevo hogar en la patria celestial. Pero Dios está ansioso también de recibir nuestro corazón, así como está, manchado, lleno de egoísmo. No necesitamos esperar a hacer alguna buena obra, simplemente vayamos así como estamos. Él nos va a hacer descansar en su pureza, en su amor y en sus méritos. Es mi oración que Dios continúe bendiciéndonos, que continúe abrazándonos, que continúe guiándonos, fortaleciéndonos y llenándonos de una expectativa cada día más grande de gloria. Que el Señor pueda bendecirnos a cada uno de nosotros. Es mi deseo, es mi oración. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.